Como lo hemos comentado, actualmente hay un mundial de clubes que creo que no es para nada una excepción de que a la mayoría los está aburriendo y que no es algo que realmente la gente está disfrutando. No lo digo yo, realmente lo dicen en general las estadísticas y por supuesto el rating. Sin embargo, hay más cosas que podríamos comentar y que resultan también igual de interesantes, y es que este mundial de clubes, por lo menos yo no me lo tomo como algo realmente serio. Yo me lo tomo más como una especie de pretemporada. Y en una pretemporada uno puede notar pues muchas cosas. Puede notar un poco el estado del equipo, puede notar pues de qué manera ha repercutido que haya exceso de partidos porque no quieren eliminar ciertas competiciones. Podríamos notar y hablar de muchísimas cosas. Sin embargo, una de las cosas que se puede desempeñar especialmente es ver, en caso de que haya un nuevo entrenador, pues con qué cara se está empezando y de qué manera se está moldando dicho entrenador. Y si nosotros vemos en lo que es pues atrás en la historia, podremos notar que pues el actual entrenador Flick pues empezó de una manera muy interesante. El tipo directamente empezó bien y hemos visto que ahora durante una temporada no lo ha hecho bien, lo ha hecho espectacular. Y también hemos visto que el anterior a él, es decir, Xavi, pues también lo había hecho bastante bien, pero digamos que siempre se vio un poco limitado, ¿no? Por el tema de siempre, el tema de los fichajes, pero siempre lo hizo bien. Recordemos que él entró en la temporada 21-22 ya iniciada, con un equipo que venía ya en caída libre, un equipo que venía en una curva muy descendiente, y precisamente por eso era tan difícil empezar. No tuvo pretemporada, no tuvo ni siquiera la dicha de poder empezar de cero la temporada. Cuando empezó su primera temporada normal, ya completa, incluso con su pretemporada, pudimos ver que también lo hizo espectacular, o por lo menos la 22-23 fue una de las mejores temporadas que hemos tenido en los últimos años. Y precisamente este factor es el que nos ha llevado a preguntarnos muchas cosas, especialmente pues qué tanta influencia tiene realmente el empezar de cero, las dinámicas a la hora de tener un entrenador u otro, limpiar el vestuario, etc. Sin embargo, si queremos llegar a un análisis más profundo y si recordamos más, en esa temporada posterior, la 23-24, de las cosas que más se recriminaban precisamente a Xavi era por el bajón. Eran cosas como en plan pues que le faltaba experiencia o que simplemente pues como entrenador no daba la talla. ¿Por qué surgen estas incógnitas? Estas incógnitas surgen especialmente porque, bueno, pues porque vimos que el equipo tuvo un bajonazo y claro, pues tal vez que se dude de alguien, pues yo creo que puede ser normal, pero una cosa es que se dude y otra cosa es que se afirme con tal contundencia que no sirve y que directamente incluso se llega al extremo de llegar a devaluarlo, desvalorizarlo, despreciarlo, todo tipo de ataques. Y lo que nos trataban de vender era que pues que era un tipo que estaba perjudicando al club, cosa que evidentemente no era cierta. Nos vendían que era un tipo malísimo y que era lo peor, cosa que también era falsa. Y todo esto, por supuesto, pues no venía desde una obra de caridad. Todo esto desde el principio vino con una intención detrás. ¿Cuál intención? Bueno, pues la intención de que claramente le destituyeran para que de esta manera el Barça fuera para abajo. ¿Por qué? Pues porque no es que no estuviese haciendo el mal, sino que directamente incluso lo estaba haciendo muy bien. Tomó un equipo que estaba mal y lo dejó todavía mejor. Entonces no es para nada ningún secreto que el tipo lo hizo maravilloso. Al final la estrategia les resultó con los múltiples ataques que utilizaban, todas las faltas de respeto, los chistes, ¿no? En plan, pues casi tropiezo, lo del unocerismo. Yo me acuerdo de esto y no lo voy a olvidar jamás. Lo del cagómetro, todo este tipo de conceptos tan creativos que se inventaron desde la prensa para poder atacarle. Un tipo que básicamente acá llegó en medio de una temporada, lo hizo muy bien y le echaron. Bien, ¿por qué comento todo esto? Pues porque es lo que hicieron con nosotros, específicamente hablando con el club, lo que se hizo, la interpretación que se dio con el Barcelona y pues claramente lo que terminó resultando, digamos, lo que terminó resultando por la influencia que siempre tiene la prensa, que a veces es más de la que se intenta vender. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En esta pretemporada, en esta pretemporada hemos visto que por el contrario en el equipo rival pues ya se ha producido un cambio
que pues fue la salida de Ancelotti y la llegada por supuesto de Xabi Alonso, un entrenador que también lo hizo bien, muy bien en el Bayer Leverkusen. Creo que nos dejó bastante claro todo lo que consiguió, los resultados, el juego, más allá de los títulos. Yo no me fijo tanto en títulos, sino por supuesto en cómo se consigue y qué trabajo se hizo para conseguirlo. Todos los partidos que estuvo pues con un récord de imbatibilidad, todo el tiempo que estuvo en un momento de forma muy bueno, todo el tiempo que pudo mantenerlo, la motivación, la intensidad de lo bien que dominaba el juego ese equipo. Y claro, pues ahora le contrataron, pues está empezando apenas sus primeros partidos. No vamos evidentemente a pedirle al pobre hombre que haga un milagro en unos cuantos partidos, vergüenza fuera, pero como pudimos ver, pues en estos primeros partidos no ha ido excepcionalmente bien. Tampoco vamos a vender una catástrofe, pero no ha ido especialmente bien. Y no es necesariamente con equipos de muy bajo nivel, salvo sin el afán de ofender, pero no sé, tal vez los de la CONCACAF. Pero fuera de eso hemos visto que es una competición que puede tener equipos de buen nivel. Hace unas cuantas horas, el PSG le ganó 4-0 directamente al Real Madrid y vimos que, pues evidentemente fue un marcador muy abultado y las críticas nos hicieron esperar. ¿Cuál fue ahora la dinámica? Pues que evidentemente nos están hablando de tiempo, de paciencia, cosa que yo encuentro normal con un entrenador nuevo. Pero ¿dónde está por supuesto ahora la indignación, por así decirlo, de mi parte? Pues en que cuando nosotros teníamos a Xavi, yo me acuerdo como si fuera ayer, yo me acuerdo que el primer partido que tuvo, si mal no recuerdo, fue con el Español en la Liga. Pero el primero que tuvo en Champions fue con el Benfica, y que yo sepa fue el segundo partido que tuvo. Y después de ese partido, que fue el primero que no ganó, o ni siquiera lo perdió, simplemente lo empató, lo primero que nos decían era que se acabó el efecto Xavi y había un concepto más de estos que se inventan, que es el de la flor. Que supuestamente la flor se había acabado, ya no funcionaba prácticamente nada. Al segundo partido, no al quinto ni al sexto, ni siquiera llegó a la docena. Apenas llegó al segundo partido y ya se vendía esta narrativa. ¿Qué podemos observar? Pues que por alguna razón había una impaciencia terrible porque no le dieron el tiempo suficiente. Claramente esto, repito, pues era con la intención de que ya preveían que era un buen entrenador y que si el tipo sí lograba levantar el equipo, pues era malo para los rivales. Lo levantó evidentemente y pues se confirmó las sospechas que era un buen entrenador. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que llama la atención que, por ejemplo, como con nosotros nos dieron este nivel de exigencia, que al segundo partido, si no logras ganarlo aunque lo empates y no lo pierdas, pues aún así no vale nada. Sorprende mucho la exigencia que, por ejemplo, tenían ciertos medios con nosotros. Ahora vimos, por ejemplo, cómo ha pasado esto con el equipo rival y directamente no se comenta nada. No se comenta nada, no hay ninguna narrativa que hable de que se alguna especie de suerte, alguna flor, de que se acabó alguna especie de efecto, pues yo que sé, diferenciador. Prácticamente no se nos habla de absolutamente nada de eso y por el contrario, nadie habla de destituciones y todos hablan de tiempo y de paciencia. ¿Por qué? Pues porque claramente es lo más conveniente para algunos, lo más conveniente. ¿Por qué lo más conveniente? Pues porque hemos visto que claramente Xabi Alonso, así como lo era Xavi, pues es un gran entrenador también. ¿Por qué? Porque juega algo, porque el tipo no va a especular un partido, sale con un guión específico de partido, sabe perfectamente qué roles va a tener cada jugador y no lo deja todo pues al azar o a la improvisación, como da la sensación de que, por ejemplo, sí que lo hacía Ancelotti. Vemos que lo ha hecho bien en el Leverkusen y se confirma pues las sospechas de que es bueno. Ahora pues por supuesto como es bueno, pero ahora es del equipo rival, ahora sí hay un interés en pues que tenga todo lo que, por ejemplo, a Xavi no le dieron: tiempo, paciencia y fichajes. ¿Cuál es el asunto? Y aquí llegamos ya con el eje central, que la diferencia de interpretación, la narrativa es diferente si es de un equipo u otro. Yo no me quejo de que un equipo rival tenga un buen entrenador. Si tú quieres ganarles, tú también fíchate uno bueno. Yo no me quejo de que un equipo rival le esté yendo bien. Si tú quieres que a ti te vaya bien, haz lo que sea por tener un proyecto deportivo en lugar de estar tirándole el proyecto del rival. Yo no me fijo en eso. Yo en lo que me fijo es
es en el trato mediático. ¿Por qué? Pues porque el trato mediático te va a dar más o menos estabilidad y va a hacer que tus proyectos triunfen más o triunfen menos. Esa es la razón por la cual yo me fijo en este tema de la interpretación mediática, y es por eso que resulta tan indignante que a un entrenador le den todo y a uno nada, que cuando por ejemplo es un entrenador rival, en este caso del Real Madrid, pues por ejemplo la narrativa es que estamos en transición, tenemos que tener paciencia, no se construye todo en un día, no hay que ser resultadistas, hay que tener cuidado. Y pues claro, cuando es un nuevo entrenador que está en precisamente una situación idéntica, pues directamente no se la dan. ¿Por qué? Porque esta doble narrativa. El fútbol se supone que es muy ambiguo en muchos sentidos, pero si en algo es absoluto es precisamente en la interpretación. Es decir, hay ciertas cosas que sí son reales, que no son ambiguas, que son ciertas, objetivas y nunca van a cambiar. Verdades absolutas sin margen de error, que es pues cosas muy simples y básicas, como que si tú tienes un buen entrenador, no vas y lo echas. Pues aquí es el caso. Tienes un buen entrenador y lo normal es protegerle, intentar pues tenerlo todo lo que se puede. Si puedes hacerle contrato por tiempo indefinido y tenerlo de vitalicio, hazlo. Como por ejemplo se está haciendo pues con Xabi Alonso, que le están dando paciencia y no le dicen al segundo partido que se vaya. Ajá, eso es una verdad y es una lógica simple, pero ¿por qué con nosotros no se hace esa lógica de es un buen entrenador, protégelo, y el segundo partido le quieren echar? Pues claramente por esta doble barra de medir. Simplemente lo dejo aquí. Este es el eje central, esta es la conclusión, y esto simplemente fue para retratar por, digamos, enésima vez la diferencia de trato y por supuesto cómo repercute en esto y cómo a unos les da mucha estabilidad y a otros no, como otros tienen toda la paciencia y el tiempo del mundo y otros no, porque al final el recurso más valioso en este deporte es el tiempo y la estabilidad. Lo demostró la historia del Barça y lo sigue demostrando el deporte en cualquier ámbito. Entonces precisamente si se quiere evolucionar tenemos que hacer algo para llegar allá y dejar de guiarnos por los medios que, como se ve, pues muy lógicos no son. Nada, pues sea como sea, yo lo dejo hasta aquí.